Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿No sabes derivadas o cada vez que ves una función llena de potencias, raíces y fracciones no sabes ni por dónde empezar? En este vídeo vamos a aprender derivadas desde cero y sobre todo vamos a aprender cómo se hacen los ejercicios que realmente aparecen en los exámenes. Así que, si ahora mismo piensas que no sabes absolutamente nada de derivadas, quédate hasta el final porque vamos a empezar desde cero. Vamos allá. Antes de aprender reglas para derivar, tenemos que entender qué estamos calculando. Imagina que tenemos una función y dibujamos su gráfica. La derivada nos permite conocer cómo está cambiando esa función en cada punto. Dicho de otra forma muy sencilla, la derivada nos va a indicar la pendiente de la función en un punto. Aquí os he puesto un ejemplo. F de x, una función, es igual a x al cuadrado. Y la derivada de esta función, que se pone f, comilla, f de x, es igual a 2x. Fíjate en que la derivada también es una función. Esto es algo muy importante. La función original, esta, nos dice cuál es el valor de y, mientras que la derivada nos dice cuál es la pendiente en cada punto. Por ejemplo, si queremos saber la pendiente de f de x es igual a x al cuadrado cuando x vale 2, calculamos la derivada sustituyendo la x por el 2. Es decir, sustituimos en la derivada. Y nos quedaría 2 por 2, 4. Esta idea de pendiente va a aparecer continuamente en los ejercicios de examen. Ahora sí, vamos a aprender las reglas básicas de derivación. No vas a necesitar aprenderte 20 fórmulas. Para empezar, con estas vamos a poder resolver una gran cantidad de ejercicios. La primera regla es la de la constante. F de x es igual a 7. Una constante es un número. 7, 2, 5. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de cualquier constante es 0. Es decir, una constante es un número que no depende de x. Por tanto, su derivada siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque una función constante no cambia. Si tienes, por ejemplo, y igual a 7, la gráfica es una línea horizontal y su pendiente es 0. ¿Vale? Esta es la primera regla. Vamos con la siguiente. La segunda regla es probablemente la regla más importante. Si tenemos x elevado a un número, hacemos dos cosas. Primero, bajamos el exponente n. Exponente multiplicando a x, está multiplicando. Y segundo, restamos 1 al exponente. Y aquí os pongo un ejemplo. Si la función es x al cubo, es una potencia, lo primero que hacemos es bajamos el exponente multiplicando. El 3 pasa aquí multiplicando, aquí. 3 por x. Y ahora, ¿qué le pasa al exponente? Le restamos 1. 3 menos 1, 2. ¿Vale? ¿Habéis entendido la regla? La siguiente regla es cuando tengamos un número multiplicando a una función. Si tenemos un número multiplicando a una función, por ejemplo aquí 5x a la 4, ese número se queda multiplicando, es decir, lo separo, sigue multiplicando, y opero la potencia, el x a la cuarta, como os acabo de enseñar. El exponente baja multiplicando, el 4 baja multiplicando, y le resto 1. 4 menos 1, 3. Y me quedaría 5 por 4, 4 por 5, 20, x al cubo. La siguiente regla es la de la suma y resta. Es decir, cuando tengamos una función como así, x al cubo más 2x al cuadrado menos 5x más 7. Y esta es una de las reglas también más importantes para los ejercicios de examen. Si tenemos una suma o una resta, derivamos cada término por separado, cada uno por separado.
No intentamos derivar toda la expresión de golpe. Por ejemplo, este primero, el x al cubo, vamos a derivarlo por separado y lo vamos a poner aquí abajo. Bajamos el exponente 3 multiplicando por, y después 3 menos 1, acordaros. Y me queda 3x al cuadrado. El siguiente, 2x al cuadrado. Bajo el exponente, el 2 ya está aquí multiplicando. Y me quedaría 2 por 2, 4. Y luego 2 menos 1. Cuando aquí no hay nada, significa un x elevado a 1, acordaros. Este, 5x. Aquí es como si hubiera un 1. El 1 pasa abajo multiplicando al 5. 1 por 5, 5. Y ahora, como el x tiene exponente 1 y yo le tengo que restar 1, me queda 1 menos 1, 0. Me quedo con x elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Por eso aquí no he puesto x. Y más 7. Y 7 es una constante. La derivada de una constante hemos dicho que vale 0. Y por eso aquí no hay nada. Esta es la función original y esta es la derivada de la función. Si tenéis cualquier duda podéis dejármela en comentarios. Vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Y os he puesto una función que tiene sumas y restas, como la que acabamos de ver hace un ratito. 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más 7x menos 2. Lo primero que hacemos es separar los términos. Los separamos aquí para derivarlos, cada uno independiente. Tenemos 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Empezamos con el primero. 3x a la 4, bajamos el exponente, el 4 multiplicando aquí, y el 3 sigue multiplicando, y le restamos 1 al exponente, 4 menos 1, 3. Y me quedaría 3 por 4, 12x al cubo. El primero resuelto. Siguiente término. Con el signo, acordaros, cuando tengáis un signo negativo, arrastréis también el signo. Menos 5x al cuadrado. El menos 5 se mantiene, bajo el 2. Y al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1. Me quedo con x elevado a un 1. Y menos 5 por 2 es menos 10x. El siguiente término es el 7x. 7x. ¿Cómo se resolvería? Muy bien. La x, como está elevado a un 1, pues bajo el 1 y 1 multiplicado a 7 se mantiene 7. Siempre cuando tengáis x elevado a 1, que sepáis que se os va a ir la x. ¿Por qué? Porque se os queda x elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 vale 1. Y por último la constante, el menos 2, aunque tenga signo negativo, sigue siendo una constante. Su derivada es 0. Y este sería nuestro resultado. ¿Lo habéis entendido? Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a subir un nivel, porque en un examen muchas veces no te van a poner directamente x al cubo. Te pueden poner una raíz o una fracción como la que ves en pantalla. Pero aquí hay un truco fundamental. Antes de derivar, vamos a intentar escribirlo como una potencia. Esto lo convertimos en potencia. Vamos a empezar con el raíz de x. Raíz de x es como si tuviéramos 1 y aquí raíz cuadrada es un 2. Como si fuera un medio, x elevado a un medio. ¿Vale? Así que cualquier raíz que tengas es como si estuviera elevado a un medio. ¿Habéis entendido cómo pasar una raíz a una expresión como potencia? ¿Vale? Y vamos a ver cómo convertimos la fracción. La fracción, ¿qué tenemos? 3 dividido entre x al cuadrado. Cuando tenemos aquí, fijaros aquí, cuando tenemos un número partido entre x, es lo mismo que si tuviéramos x elevado a menos 1. El exponente negativo es como convierte a la x en el denominador. Pues aquí prácticamente pasa lo mismo. 3 dividido entre x al cuadrado. El x al cuadrado está en el denominador.
Pues si quiero convertirlo a potencia, está elevado a menos 2. 3 por x elevado a menos 2. ¿Vale? Es lo mismo que estar en el denominador cuando le ponemos exponente negativo. Y luego mi función me quedaría x elevado a 1/2 más 3 por x elevado a menos 2. Y esto vamos a derivarlo como utilizando las reglas que acabamos de ver. Tenemos x elevado a un número, podemos utilizar la regla de antes. Bajamos el exponente, 1/2, y ahora al exponente le restamos 1. 0,5 o 1/2 menos 1. Estamos restando 0,5 menos 1, me queda menos 0,5 menos 1/2. Lo mismo pasa con el 3 por x elevado a menos 2. El menos 2 pasa multiplicando aquí abajo. Y me queda menos 2 por 3, menos 6. Y luego al menos 2 le resto 1. Menos 2 menos 1, menos 3. ¿Vale? ¿Habéis entendido el método? Podríamos dejar la expresión tal y como está. Pero normalmente es más cómodo escribirlo como raíces y fracciones. Así que lo que nos ha quedado aquí es mejor pasarlo a raíces y fracciones. Es muy importante porque nos va a permitir utilizar la misma regla de la potencia. Y acordaros, ¿cómo se pasa a fracciones? Como yo tengo un exponente negativo, yo sé que esto está en el denominador. Y como la x está elevado a 1/2, sé que es una raíz cuadrada. Y lo mismo con esto, el menos 6 por el x a menos 3 está en el denominador positivo. Vamos con el tercer ejercicio, que es la regla del producto. Ahora vamos a subir un poquito de nivel, ¿vale? Tenemos dos expresiones que se están multiplicando. Nuestra función es x al cuadrado más 1 por x al cubo menos 2. Cuando tengamos un producto de dos funciones, no podemos derivar cada una y después simplemente multiplicar las derivadas. Tenemos que utilizar la regla del producto, la que veis en pantalla. Os la voy a explicar. La regla del producto nos dice lo que tenemos que hacer. U por v, su derivada. U es una función y v es otra función. Cuando tengáis esta derivada, lo que tenéis que hacer es derivada de la primera función por el segundo sin derivar, es la segunda función, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Vale? Es decir, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Vale? Vamos a ver ahora qué es u y qué es v en nuestra función. Aquí podéis ver qué es u y qué es v. U es nuestro x al cuadrado más 1 y v es x al cubo menos 2. Para tenerlo todo listo, os recomiendo tener ya al lado de cada función su derivada. Derivada de u. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 1? Tenemos que derivar una suma y las sumas se hacen término a término. Derivada de este, ¿cuánto es? 2x. Como hemos hecho antes, acordaros. Más la derivada de una constante que es 0. Su derivada me quedaría 2x. La derivada de v, x al cubo menos 2, su derivada es 3x al cuadrado, porque esta es una constante y es 0. Vale, una vez que ya tenemos las dos funciones con sus derivadas, vamos a aplicar nuestra fórmula que nos dice derivada del primero, esta, 2x, por el segundo sin derivar, es decir, v sin derivar, x al cubo menos 2, x al cubo menos 2, más el primero sin derivar, que es u,
x al cuadrado más 1, lo ponemos aquí, por el segundo derivado, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Ya lo tenemos sustituido. Ahora vamos a operar cada uno, 2x por x al cubo, 2x a la 4, 2x por menos 2, menos 4x, más. Ahora 3x al cuadrado por x al cuadrado, 3x a la 4, más 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado. Una vez que ya lo tenemos operado, vamos a agrupar los términos que tengan el mismo exponente. Tenemos un 2x a la 4 más 3x a la 4, 5x a la 4. Después solo tenemos un x al cuadrado, por tanto lo ponemos más 3x al cuadrado y por último el menos 4x, menos 4x. ¿Habéis entendido cada paso? Si no habéis entendido cualquier paso, podéis dejármelo en comentarios. Y esta sería nuestra derivada final, ¿vale? Quédate con una idea fundamental. Cuando veas dos funciones multiplicándose, u y v, tienes que aplicar la regla del producto, ¿vale? Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos una división, x al cuadrado más 1 entre x menos 1. Cuando tengamos la división de dos funciones, tenemos otra regla, la regla del cociente, que es esta de aquí. Cuando queremos calcular la derivada de una división, función 1, u, función 2, v, hacemos derivada de u por v sin derivar, menos u sin derivar por v derivada, dividido todo ello entre v al cuadrado. Y una forma de recordarla es derivada del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo dividido entre el de abajo al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la multiplicación. Vamos a identificar quién es u y quién es v y vamos a calcular sus respectivas derivadas. U es x al cuadrado más 1 y v x menos 1. Derivada de u, 2x. Derivada de v, 1. Sustituimos en nuestra fórmula. Derivada de u, que es 2x, por v sin derivar, x menos 1, menos u sin derivar, x al cuadrado más 1, por v derivado, 1. Dividido entre v al cuadrado vale x menos 1 al cuadrado. Y si lo operáis todo ello y simplificáis, vais a obtener este resultado de aquí abajo. Si no os sale, dejármelo en comentarios. Espero que hayáis entendido la regla del cociente. Y ahora llegamos a una de las reglas más importantes de todo el vídeo, la regla de la cadena. Si entiendes esta regla, vas a poder derivar muchísimas funciones que aparecen en bachillerato. Imaginaros que tenemos esta función, 3x al cuadrado más 1, todo ello elevado a 5. Aquí tenemos una potencia, algo elevado a algo, pero cuidado, no tenemos simplemente x a la 5. Tenemos una cosa mucho más complicada, elevada a 5. Es decir, tenemos una función dentro de otra función. Por eso necesitamos aplicar esta regla de la cadena. La idea es muy sencilla. Primero, derivamos la función exterior, lo de fuera. La función exterior, en este caso tenemos una potencia. Y después multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Vamos a terminar con un ejercicio que combina varias de las ideas que hemos aprendido y que perfectamente podría aparecer en un examen. Tenemos una función x al cuadrado más 1 elevado al cubo y nos piden calcular la derivada de la función
la derivada de la función en 1 y la ecuación de la recta tangente en x igual a 1. En el primer apartado nos piden calcular la derivada. Aquí hemos puesto la función original, x al cuadrado más 1 al cubo. Tenemos una función elevada a una potencia, así que utilizamos la regla de la cadena. La hemos visto antes. Primero hacemos lo de fuera, algo elevado a algo. 3 y después se queda el exponente menos 1. Y después queda multiplicando la derivada de lo de dentro, del x al cuadrado más 1. Y me quedaría 2x. Ahora esto vamos a operarlo. 3 por 2, 6x. Y 6x me quedaría multiplicando a todo esto. Y ya estaría resuelto el apartado A. Vamos a ver qué nos pide el apartado B. En el apartado B nos piden que una vez hayamos hecho la derivada de nuestra función, donde pone una x lo sustituimos por un 1. Y eso hacemos nuestra derivada, la hemos calculado en el apartado anterior, 6x por x al cuadrado más 1, todo ello al cuadrado. Pues ahora donde ponga una x ponemos un 1. 6 por 1 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Operamos 6 por 1, 6, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Y si esto lo operas, te va a dar 24. ¿Qué significa esto? Significa que cuando mi x vale 1, la pendiente de nuestra función es 24. Y vamos con el último apartado. El apartado C es una pregunta típica de examen. Nos pide calcular la recta tangente. Para calcular la recta tangente necesitamos dos cosas: un punto y la pendiente. La pendiente la tenemos, vale 24, la hemos sacado en el apartado anterior. Por eso ahora necesitamos calcular el punto. ¿Cómo calculamos el punto? La x también nos la daba. En el apartado anterior nos decía que sustituyéramos x igual a 1. Por tanto, ya tenemos la primera coordenada del punto, x, que vale 1. Por tanto, necesitamos sacar cuánto vale la y. Y para ello, ¿cómo lo hacemos? Volvemos a nuestra función original, x al cuadrado más x al cubo, no a la derivada. Vamos a la función original. Y donde ponga una x ponemos un 1 y sustituimos 1 al cuadrado más 1, todo ello al cubo. Y si operáis esto os va a dar 8. ¿Vale? Una vez que hayáis operado todo esto os va a dar 8. ¿Y este 8 qué es? Es la coordenada y. Aquí os la pongo. La x es 1 y la y es 8. Ya tenemos el punto y la pendiente. Una vez que tenemos el punto y la pendiente, y el punto, escribimos nuestra fórmula de la recta tangente, que es y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Nuestros y sub 0 y x sub 0 son nuestras coordenadas del punto. Coordenada x y coordenada y. El 1 y el 8 que acabamos de calcular, los que hemos calculado. El 1 y el 8. La m es la pendiente, 24. Y aquí, una vez que hayamos sustituido todo, operamos y obtenemos esto. Y es igual a 24x menos 16. Y esta sería nuestra recta tangente. Fíjate en todo lo que hemos hecho en este ejercicio. Hemos calculado una derivada. Hemos utilizado la derivada en un punto. Y finalmente hemos utilizado ese resultado para obtener una recta tangente. Vamos a hacer un último resumen para que sepas qué tienes que hacer o qué tienes que pensar cuando veas un ejercicio de derivadas. Si tienes una constante, su derivada es 0. Si tienes una potencia de x, bajas el exponente y le restas 1.
Si tienes una suma o una resta, derivamos término a término. Si tienes una multiplicación, un producto, utilizamos la regla del producto. Si tenemos una división, utilizamos la regla del cociente. Y si tenemos una función dentro de otra función, como algo elevado a una potencia, normalmente necesitamos la regla de la cadena. Y recuerda, no se trata de memorizar todas estas fórmulas sin entenderlas. Primero tienes que mirar la expresión y reconocer qué tipo de función tienes delante. Esa es realmente la clave para hacer ejercicios de derivadas. Ya haremos más ejercicios sobre derivadas. Hasta el próximo vídeo.